Gracias a Dios, el número de los discípulos del Redentor no es tan pequeño como para que la maldad de los escribas y fariseos sea capaz de triunfar sobre ellos. Aunque se esforzaron por calumniar su inocencia y engañar a la gente con sus sofismas traicioneros, a fin de desacreditar la doctrina y el carácter de nuestro Señor, aún así, muchos lo reconocieron como el verdadero Mesías y, sin miedo a castigos o amenazas, abiertamente se unieron a su causa. Sería bonito asegurar a todos con la perspectiva de la felicidad eterna, diciéndoles, es seguro que irás al paraíso. El mayor número de los cristianos se salva, por lo que también tú te salvarás. Pero ¿cómo puede ser esto? Si se rebelan contra los decretos de Dios como si fueran sus propios peores enemigos. En Dios hay un sincero deseo de salvarlos, pero hay en la mayoría una inclinación decidida a ser condenados. Si se habla con claridad, se resulta desagradable para la gente. Pero si no se habla, se resulta desagradable para Dios. Algo que llena de terror es que los teólogos y los padres de la Iglesia declaran que el mayor número de los cristianos adultos son condenados. Sin embargo, es menester defender la bondad de Dios frente a los impíos, ya que los que son condenados lo son por su propia malicia, porque querían ser condenados. Aquí, dos verdades muy importantes. A quienes asuste la primera, son los teólogos y los padres de la Iglesia, quienes probarán esta verdad en sus corazones, con la fuerza de la razón. Aunque la segunda verdad puede causar desilusión, hay que dar gracias a Dios por esta, pues Él solo quiere una cosa, que leen sus corazones totalmente. Lamentablemente los libertinos, que siempre están hablando de la misericordia de Dios, viven sumidos en toda clase de pecados, y se quedan profundamente dormidos en el camino al infierno. Con orgullo echan el santo temor de Dios fuera de su corazón y unen sus fuerzas con las del diablo que, según el sentimiento de Eusebio, condenan a las almas al darles una falsa seguridad. Junto con la Biblia, los padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos, los teólogos más sabios y los historiadores más eruditos, todas estas grandes mentes que son faros en la Iglesia de Dios dan luz a los demás para que no pierdan el camino al cielo. Así la triple luz de la fe, la autoridad y la razón ayuda a resolver este grave asunto con certeza. No se trata de la raza humana en su conjunto, ni de todos los católicos, sino solo de los católicos adultos, que tienen libertad de elección, y por tanto son capaces de cooperar en el gran asunto de su salvación. Dos teólogos reconocidos por examinar las cosas con más cuidado, y no exagerar en su enseñanza, Cayetano y Belarmino, enseñan que el mayor número de los cristianos adultos son condenados. Suárez, después de consultar a todos los teólogos y de hacer un estudio diligente del asunto, escribió, el sentimiento más común que se tiene es que, entre los cristianos, hay más almas condenadas que almas predestinadas. Con la autoridad de los padres griegos y latinos y la de los teólogos, casi todos afirman lo mismo. Este es el sentimiento de San Teodoro, San Basilio, San Efrenio y San Juan Crisóstomo. Según el cardenal Baronio, era una opinión común entre los padres griegos que esta verdad fue expresamente revelada a San Simeón Estilita. Tras esta revelación, para asegurar su salvación, decidió vivir en lo alto de un pilar durante 40 años, expuesto a la intemperie, y fue un modelo de penitencia y de santidad para todos. Entre los padres latinos, San Gregorio afirma, muchos alcanzan la fe, pero pocos hasta el reino celestial. San Anselmo declara, hay pocos que se salvan. San Agustín afirma aún más claramente, por lo tanto, pocos se salvan en comparación de aquellos que son condenados. El más terrible, sin embargo, es San Jerónimo.
Él dijo estas terribles palabras fuera de 100.000 personas cuyas vidas han sido siempre malas. Encontrarán apenas una que es digna de indulgencia. Pero ¿por qué buscar las opiniones de los padres y teólogos, cuando la Sagrada Escritura resuelve la pregunta con tal claridad? En el Antiguo y Nuevo Testamento, multitud de figuras, símbolos y palabras señalan claramente esta verdad, que muy pocos se salvan. Cuando la raza humana entera quedó sumergida por el diluvio, solo 8 personas fueron salvadas en el arca. San Pedro dice, esta arca es la figura de la Iglesia, mientras que San Agustín añade, y estas 8 personas que se salvaron significa que muy pocos cristianos se salvan, porque son muy pocos los que sinceramente renuncian al mundo, y aquellos que renuncian al mundo solo con palabras no pertenecen al misterio que representa esta arca. La Biblia también nos dice que solo 2 hebreos de cada 2 millones entraron en la tierra prometida después de salir de Egipto, y que solo 4 escaparon del fuego de Sodoma y de las otras ciudades que se incendiaron y perecieron con esta. Todo esto significa que el número de los condenados que será arrojado al fuego como paja es mucho mayor que el de los salvados, que el Padre Celestial un día reunirá en sus graneros, como trigo precioso. La Sagrada Escritura está repleta de figuras como estas, que confirman esta verdad. Y el oráculo viviente de la sabiduría encarnada, nuestro Señor, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Acaso guardó silencio? Respondió con dificultad. Ocultó su pensamiento por temor a asustar a la gente. No. Interrogado por uno solo, se dirigió a todos los presentes. Ustedes me preguntan si solo unos pocos se salvan. Aquí mi respuesta: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, tratarán de entrar, y no podrán. El Hijo de Dios, la verdad eterna, en otra ocasión, dice aún más claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Él no dice que todos son llamados y que, de todos los hombres, pocos son los elegidos, sino que muchos son los llamados, lo que significa que, de todos los hombres, muchos son los llamados a la verdadera religión, pero de ellos pocos se salvan. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son claras, son verdaderas. Ante eso, es posible tener fe en el corazón y no temblar. Al aplicar esta verdad a varios estados se comprende que hay que confesar que el mayor número de los católicos es condenado. El estado más favorable a la inocencia y en el que la salvación parece más fácil, la de los sacerdotes, los lugartenientes de Dios, en que la mayoría deberían ser buenos e incluso perfectos. Sin embargo, San Jerónimo declara que apenas 1 de cada 100 está viviendo en una manera conforme con su estado. Un siervo de Dios afirmó que aprendió por revelación que el número de sacerdotes que caen en el infierno cada día es tan grande que le parecía imposible que quede alguno en la tierra. San Juan Crisóstomo exclama, con lágrimas en sus ojos: no creo que muchos sacerdotes se salven, yo creo lo contrario, que el número de los que son condenados es mayor. En cuanto a los prelados de la Santa Iglesia, pastores que tienen a cargo las almas, es el número de los que se salvan entre ellos mayor al número de los que son condenados. El dominico Tomás de Cantimpré cuenta un evento que ocurrió en un sínodo celebrado en París, con gran cantidad de obispos y pastores, que tenían a cargo a las almas de los presentes. El rey y los príncipes también estaban. Un famoso predicador fue invitado a predicar. Mientras preparaba su sermón, un horrible demonio se le apareció y le dijo: pon tus libros a un lado, si quieres dar un sermón que será útil para los príncipes y prelados. Alégrate con decirles esto de nuestra parte, nosotros los príncipes de las tinieblas. Les agradecemos, príncipes, prelados y pastores de almas, que debido a su negligencia
La mayor parte de los fieles son condenados. Además, estamos guardando una recompensa para ustedes por este favor, cuando ustedes estén con nosotros en el infierno. Ay de los que mandan a otros, si tantos son condenados por su culpa, ¿qué les ocurrirá a ellos? Si pocos en la iglesia de Dios se salvan, ¿qué va a pasar con ellos? De todos los estados, ambos sexos, todas las condiciones, esposos, esposas, viudas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, pobres y ricos, nobles y plebeyos, todas estas personas están viviendo mal. San Vicente Ferrer relata que un archidiácono León renunció a su cargo y se retiró a un lugar desierto para hacer penitencia, y murió el mismo día y hora que San Bernardo. Después de su muerte, se le apareció a su obispo y le dijo: sepa, monseñor, que en el mismo momento que morí, 33,000 personas también murieron. De esta cifra, Bernardo y yo fuimos al cielo sin demora, 3 se fueron al purgatorio, y todos los demás cayeron en el infierno. Un hermano franciscano, conocido por su doctrina y santidad, estaba predicando en Alemania, y representó la fealdad del pecado de impureza tan fuertemente que una mujer cayó muerta de tristeza enfrente de todos. Luego, volviendo a la vida, dijo: cuando fui presentada ante el tribunal de Dios, 60,000 personas llegaron al mismo tiempo de todas partes del mundo. De ese número, 3 fueron salvadas al ir al purgatorio y todo el resto fueron condenadas. Oh abismo de los juicios de Dios. De 30,000, solo 5 se salvaron. Y fuera de 60,000, solo 3 fueron al cielo. Y la gran mayoría de los pecadores, ¿en qué categoría van a ser numerados? Muchos bajarían la cabeza, llenos de asombro y horror. Conveniente sacar algún provecho del miedo. Hay 2 caminos que conducen al cielo: la inocencia y el arrepentimiento. Muy pocos toman uno de estos 2 caminos. La conclusión racional así pues sería que muy pocos se salvan. ¿En qué edad, empleo o condición encontrarán que el número de los malos no es 100 veces mayor al de los buenos, y sobre el cual uno podría decir: los buenos son tan raros y los malvados son tan grandes en número? Se podría decir de nuestro tiempo lo que Salviano dijo del suyo: es más fácil encontrar una innumerable cantidad de pecadores, inmersos en toda clase de iniquidades, que a unos pocos hombres inocentes. ¿Cuántos servidores son totalmente honestos y fieles en sus funciones? ¿Cuántos comerciantes son justos y equitativos en su comercio? ¿Cuántos artesanos exactos y veraces? ¿Cuántos vendedores desinteresados y sinceros? ¿Cuántos hombres de la ley no abandonan la equidad? ¿Cuántos soldados no pisan al inocente? ¿Cuántos señores no retienen injustamente el salario de quienes les sirven, o no tratan de dominar a sus inferiores? En todas partes, los buenos son raros y los malvados abundan. ¿Quién no sabe que hoy en día hay tanto libertinaje entre los hombres maduros, libertad entre las jóvenes, vanidad entre las mujeres, sensualidad en las clases altas, corrupción en la clase media, disolución en el pueblo, impudencia entre los pobres? Uno podría decir lo que David dijo de su época: todos por igual se han ido por mal camino. No hay ni siquiera uno que haga el bien, ni siquiera uno. En la calle y en la plaza, en el palacio y en la casa, en la ciudad y en el campo, en el tribunal de la ley, e incluso en el mismo templo de Dios. ¿Dónde se encuentra la virtud? Salviano, el escritor cristiano de la Galia romana, grita, salvo por un número muy pequeño que huye del mal. ¿Qué es la asamblea de los cristianos sino un sumidero de vicio? Y lo afirmaba en el siglo V. Todo lo que podemos encontrar en todas partes es egoísmo, ambición, gula y lujo. La mayor proporción de hombres están contaminados con el vicio de la impureza, haciendo a San Juan decir: el mundo entero está sentado en la perversión. La razón obliga a creer que de aquellos que viven tan mal,
Muy pocos se salvan. Cierto es que la penitencia repara la pérdida de la inocencia, pero esto es muy difícil en la práctica. La gente ha perdido la costumbre de manera tan completa, y es la penitencia tan maltratada por los pecadores, que esto solo debería ser suficiente para convencerse de que muy pocos se salvan por este camino. Cuán empinada, estrecha, espinosa y difícil de escalar es la penitencia. Muchos se debilitan a la vista de ella. Muchos se retiran al primer momento. Muchos caen de cansancio en el medio, y muchos se rinden miserablemente al final. Cuán pocos son los que perseveran en ella hasta la muerte. San Ambrosio dice que es más fácil encontrar hombres que han mantenido su inocencia que encontrar hombres que han hecho penitencia apropiada. Hay tantas confesiones distorsionadas, tantas excusas estudiadas, tantos arrepentimientos engañosos, tantas falsas promesas, tantas resoluciones inútiles, tantas absoluciones inválidas. Se considera como válida la confesión de alguien que se acusa de pecados de impureza y todavía se aferra a la ocasión de ellos, o de alguien que se acusa de injusticias evidentes, sin la intención de hacer reparación alguna por ellas, o de alguien que cae de nuevo en las mismas iniquidades después de ir a la confesión. Qué horribles abusos se cometen con tan gran sacramento. Uno se libera de sus pecados para calmar su remordimiento, otro los oculta por vergüenza. Uno los acusa imperfectamente por malicia, otro los dice por costumbre. Uno no tiene el verdadero fin del sacramento en la mente, a otro le falta la pena necesaria, y a otro el firme propósito. Sin ciertos actos y resoluciones, la confesión se convierte en un sacrilegio, la absolución en una condena, y la penitencia en una ilusión. La mayoría de los católicos adultos se confiesan mal en la muerte, porque la mayoría de ellos están condenados. A una persona moribunda que no se ha confesado bien cuando se encontraba en buen estado de salud, le será aún más difícil hacerlo cuando esté en cama con un corazón pesado, una cabeza inestable, una mente confusa y sobre todo por los demonios, que buscan todos los medios para echarlo al infierno. Si añaden a todos estos falsos penitentes todos los otros pecadores que mueren de forma inesperada en pecado, no nos vemos obligados a concluir que la mayoría de adultos cristianos son condenados. San Juan Crisóstomo dice que la mayoría de los cristianos están caminando en el camino al infierno a lo largo de su vida. Para llegar a una puerta, hay que tomar el camino que conduce a ella. Muchos dirán que la misericordia de Dios es grande. Así es, para los que le temen, pero grande es su justicia para los que no le temen, y condena a todos los pecadores obstinados. El paraíso es para los cristianos, por supuesto, pero para aquellos que no deshonran su carácter y que viven como cristianos. Si al número de adultos cristianos que mueren en gracia de Dios se añaden de innumerables niños que mueren después del bautismo y antes de llegar a la edad de la razón, nadie se sorprenderá de que San Juan Apóstol, hablando de los que se salvan, dice: vi una gran multitud que nadie podía contar. Si se les añade los adultos que han mantenido el manto de la inocencia, o que después de haberlo manchado, lo han lavado en las lágrimas de la penitencia, es cierto que se salva un gran número. En palabras de nuestro Señor, muchos vendrán de oriente y de occidente, y harán fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero si de los cristianos adultos se trata, la experiencia, la razón, la autoridad, la propiedad y la escritura, todos están de acuerdo en aprobar que el mayor número es condenado. No por esto, el paraíso está vacío, por el contrario, es un reino muy poblado. San Juan Crisóstomo, predicando en la catedral de Constantinopla, no podía dejar de temblar de horror y preguntar, fuera de este gran número de personas, ¿cuántos creen que se van a salvar? Y sin esperar una respuesta, añadió: entre tantos miles de personas, no encontraríamos un centenar que se salvasen, e incluso dudo de los 100. Horrible.
El gran santo cree que, de tantas personas, apenas 100 se salvarían, y aún peor, no estaba seguro de esa cifra. El problema de la salvación es una cosa muy difícil, pues de acuerdo a las máximas de los teólogos, cuando un fin exige grandes esfuerzos, solo unos pocos logran alcanzarlo. Por eso, Santo Tomás, el doctor angelical, después de pesar todas las razones a favor y en contra en su inmensa erudición, finalmente llegó a la conclusión de que el mayor número de católicos adultos son condenados. Él dice, debido a que la beatitud eterna sobrepasa el estado natural, sobre todo porque ha sido privado de la gracia original, es un pequeño número el que se salva. Apropiado es quitarse las vendas de los ojos, cegados con el amor propio, que impide creer una verdad tan obvia, dando ideas falsas acerca de la justicia de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él no dice Padre Todopoderoso, bondadoso y misericordioso. Dice Padre justo, por lo cual se puede entender que, de todos los atributos de Dios, ninguno es más conocido que su justicia, porque los hombres se niegan a creer lo que tienen miedo a sufrir. El mayor número de católicos, el mayor número de personas que le rodean a uno, se condenará. ¿No es esto merecedor de lágrimas? ¿O se entiende lo que significa ser salvados y ser condenados por toda la eternidad, o no? Si uno lo entiende y, a pesar de eso, no decide cambiar su vida al momento, hacer una buena confesión y pisotear al mundo, en una palabra, hace todo esfuerzo para ser contado entre el número pequeño de los que se salvan, entonces no tiene la fe. Tiene más excusa quien no lo entiende, porque si no, es de dementes, para ser salvados por toda la eternidad, para no ser condenados por toda la eternidad, y no hacer todo esfuerzo para evitar uno, y asegurarse lo otro, es algo inconcebible. ¿Qué debe hacer el que sabe que la mayor parte va a ser condenada, y no solo de todos los católicos? Debe tomar la resolución de pertenecer al pequeño número de los que se salvan. Dios no creó a nadie para condenarlo, sino que aquel que está condenado, lo está porque quiere estarlo. Que todos los libros y todas las herejías de Lutero y Calvino, y los libros y las herejías de los pelagianos y semipelagianos, sean quemados. Unos destruyen la gracia, otros la libertad, y todos están llenos de errores, así que al fuego. Todos los condenados tienen enfrente suyo el oráculo del profeta Oseas. Tu condena proviene de ti, para que puedan entender que todo el que está condenado, lo está por su propia malicia y porque quiere estar condenado. Hay dos verdades innegables como base. Una, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y dos, todos se encuentran en necesidad de la gracia de Dios. Si se muestra que Dios quiere salvar a todos los hombres, y que para ello les da a todos ellos su gracia y todos los demás medios necesarios para obtener este fin sublime, entonces se está obligado a aceptar que quien está condenado debe imputarlo a su propia malicia, y que, si el mayor número de cristianos son condenados, es porque él quiere serlo. Su maldición proviene de ti, tu ayuda es solo en mí. En un centenar de lugares en las Sagradas Escrituras, Dios nos dice que es realmente su deseo salvar a todos los hombres. ¿Es acaso mi voluntad que el pecador muera, y no que se convierta de sus caminos? Vivo yo, dice el Señor. Yo no deseo la muerte del pecador. Si se convierte, vivirá. Dios ha querido y aún quiere nuestra salvación, tanto que murió de deseo y sufrió la muerte para darnos vida. Esta voluntad de salvar a todos los hombres no es por tanto una voluntad superficial y aparente en Dios, es una voluntad real, efectiva y beneficiosa, porque Él nos da todos los medios más adecuados para ser salvos. No nos los da para que no la consigamos, nos los da con una voluntad sincera, con la intención de que podamos obtener su efecto. Y si no lo obtenemos, se muestra afligido y ofendido por ello. Manda aún a los condenados seguirla, a fin de ser salvados.
les exhorta a esta, les obliga a esta, y si no la hacen, pecan. Es más, porque Dios ve que ni siquiera podemos hacer uso de su gracia sin su ayuda. Él nos da otras ayudas, y si continúan ineficaces, es nuestra culpa, porque con estas mismas ayudas se puede abusar y ser condenados con ellas, más otro con ellas puede hacer el bien y ser salvo. Incluso podríamos salvarnos con las ayudas de menor potencia. Sí, puede suceder que abusen de una mayor gracia y sean condenados, mientras que otro coopera con una gracia menor y se salva. San Agustín exclama, si, por tanto, alguien se aparta de la justicia, este es llevado por su libre voluntad, encabezada por su concupiscencia, engañado por su propia convicción. Dios es tan bueno que cuando ve a un pecador corriendo a su ruina, corre detrás de él, le llama, le suplica y lo acompaña hasta las puertas del infierno. ¿Qué no hará para convertirlo? Le envía buenas inspiraciones y pensamientos santos, y en caso de que no saque provecho de ellos, él se enoja y se indigna. Él le persigue. ¿Dios te golpeará? No, él golpea el aire y lo perdona. Pero el pecador no se convierte todavía. Dios te envía una enfermedad mortal. Sin duda, es el fin para él. No, Dios lo cura. El pecador se obstina en el mal, y Dios en su misericordia busca otro camino. Él le da un año más, y cuando este año pasa, es más, le concede otro. Pero si el pecador todavía quiere arrojarse al infierno a pesar de todo esto, ¿qué hace Dios? ¿Le abandona? No. Él lo toma de la mano, y mientras que él tiene un pie en el infierno y el otro fuera, él le predica y le implora que no abuse de sus gracias. Si ese hombre es condenado, no es cierto que es condenado en contra de la voluntad de Dios y porque quiere ser condenado. Pecador ingrato, aprende hoy que, si eres condenado, no es Dios quien tiene la culpa, sino eres tú y tu propia voluntad. Con la sangre de Cristo y el corazón de María, cambien sus vidas, vuelvan al camino que conduce al cielo, y hagan todo lo posible por pertenecer al pequeño número de los que se salvan. Ay de ti si tomas el santo nombre de Jesucristo y el carácter sagrado de los cristianos grabado en tu alma al infierno. Tu castigo será aún mayor. Estás horrorizado al pensar así. Échate a los pies de Jesucristo y dile, con lágrimas en los ojos y el corazón contrito, Señor, confieso que hasta ahora no he vivido como cristiano. No soy digno de ser contado entre tus elegidos. Reconozco que merezco ser condenado, pero tu misericordia es grande y lleno de confianza en tu gracia. Te digo que quiero salvar mi alma, aunque tenga que sacrificar mi fortuna, mi honor y hasta mi vida, con tal que sea salvado. Si he sido infiel hasta ahora, me arrepiento, deploro, detesto mi infidelidad. Te pido humildemente que me perdones por ello. Perdóname, buen Jesús, y también fortaléceme, para que pueda ser salvado. Te pido no la riqueza, ni el honor ni la prosperidad. Te pido una sola cosa, que salves mi alma. ¿Y tú? Oh Jesús, ¿qué dices? Oh buen pastor, mira a la oveja descarriada que vuelve a ti, abraza a este pecador arrepentido, bendice sus suspiros y lágrimas, o más bien bendice a estas personas que están tan dispuestas y que no quieren nada más que su salvación. A los pies de nuestro Señor, protestemos que queremos salvar nuestra alma, cueste lo que cueste. Pongámonos todos a decirle con los ojos llenos de lágrimas, buen Jesús, yo quiero salvar mi alma. Oh, benditas lágrimas, benditos suspiros. Sí hay muchos o pocos que se salvan. Sin embargo, todo aquel que quiere ser salvo, será salvo, y nadie puede ser condenado si no quiere serlo. Y si bien es cierto que pocos se salvan, es porque hay pocos que viven bien. Si obedeces los mandamientos de Dios, si detestas la corrupción de este mundo, si abrazas la cruz de Jesucristo, en un espíritu de penitencia,
serás ese uno que se salvará. Si después de esto continúas con tus usuras, tus venganzas, tus acciones criminales, tus impurezas, entonces serás ese uno que será condenado. ¿Cuál es el uso de saber si muchos o pocos se salvan? San Pedro nos dice, esfuérzate con las buenas obras para hacer tu elección segura. Cuando la hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó qué debía hacer para ir al cielo, este dijo, serás salva si desea hacerlo. Nadie es condenado si no comete pecado mortal, eso es de fe. Y nadie comete un pecado mortal, a menos que quiera. Esta es una proposición teológica innegable, por tanto, la consecuencia es obvia. Nadie va al infierno a menos que quiera. Llorad por los pecados del pasado, haced una buena confesión, no pequéis más en el futuro, y todos seréis salvos. Porque es cierto que hay que cometer pecado mortal para ir al infierno, y que para cometer pecado mortal hay que querer hacerlo, y como consecuencia, nadie va al infierno a menos que quiera. Esta es una verdad innegable y muy reconfortante. Dios os haga entender y os bendiga.